Hello, hello. Dos amigas, dos copas de vino y una buena conversa. Atrévete a ser tú. Bienvenidos a nuestro podcast Catando Experiencias. Mi nombre es Mariana Ramos. Yo soy Ariana Parra y hoy venimos a hablar acerca de los traumas. Según la doctora Laura Besos, psicóloga especialista en este tipo de temas, dice que es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente o una emoción o impresión negativa fuerte y duradera. El trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el subconsciente porque también puede tratarse de una emoción o represión negativa fuerte y constante. Para mí, les voy a contar que me parece que es una experiencia muy personal, que es abrumadora, que forma parte de un gran impacto emocional, pudiendo manifestarse de forma inconsciente o no, y que para cada persona puede expresarse de diferentes maneras. A ver, Mariana, ¿tú qué nos puedes contar? Sí, investigando un poco en el tema, estuve leyendo, a varios especialistas y me gustó mucho la opinión de la doctora Edith Shiro, donde ella comenta que todas las personas hemos vivido algún tipo de trauma. No quiero categorizarlos si son unos más pequeños, medianos o grandes. Lo que es diferente en cada persona es cómo maneja el dolor. A ver, todos estamos, cuando pasamos un trauma, expuestos a sentir el dolor. Lo que cambia un poco es la actitud que tenemos hacia el dolor y el sufrimiento y la duración e intensidad que tenemos ante ello. Otra cosa que me gustó muchísimo es que ella hoy define el trauma como todo evento que te abruma los sentidos, te abruma tu manera de funcionar y que no tiene las herramientas o recursos para enfrentarlo. ¿Y por qué lo define así? Porque en los años 50 y 60 se hablaba de trauma como experiencias extremas, como únicamente la guerra, un abuso sexual, y que eso se ha transformado en el tiempo y que hoy en día se considera cualquier evento que para ti te haya abrumado y que en ese momento no sepas cómo gestionarlo. Y me pareció súper interesante eso porque te da eso, una apertura a identificarlos, a sentirlos y a hablarlos de una manera más natural. Y otra cosa que me encantó, porque bueno, creo que esto nos va un poco a hacer clic a muchos venezolanos que estamos en el extranjero, es que hay traumas individuales y colectivos. Por lo menos la pandemia es un ejemplo de un trauma colectivo. Y por ejemplo, eso, la situación de Venezuela, que ese sentimiento de que nos quitaron el país, cuando te ves obligado a irte de tu país, a emigrar, es otro trauma colectivo que sufrimos muchos venezolanos que estamos fuera. Pero sí, el trauma no lo determina algo objetivo. Si tú decides que algo es traumático, es un trauma, porque es tu historia, es tu camino. Entonces, por eso como comentaba, si para ti mudarte y emigrar de un país es un trauma, es válido y es válido trabajarlo y transformarlo si así deseas. Yo creo que esa definición que nos contaste nos permite tener una apertura y un diálogo mm, mm, más sencillo o más fácil a la hora de expresarlo. Una cosa que me estaba preguntando hace un rato era, bueno, ¿cuáles han sido mis traumas? Y sinceramente mi cerebro quedó como paralizado. O sea, no supe ni siquiera yo misma cómo responderme a eso o cómo manifestarlo de una forma sencilla con ejemplos que, bueno, que me gustaría compartirles. Y yo creo que eso es lo que nos pasa cuando hablamos acerca de esta palabra, como que nos quedamos paralizados y en shock, porque es lo que es un shock que no nos permite, mejor dicho, manifestar lo que estamos sintiendo y por eso, bueno, existen muchas herramientas que ya luego hablaremos de eso, qué experiencia hemos vivido nosotras y demás. Pero bueno, es como que para mí fue mi primera reacción en cuanto a este tema. O sea, no fue como que tan sencillo a primera mano, como que involucrarme y empezar como que a desarrollar cómo quería enfocarlo. Y uno de los temas que vamos a tocar es o sea, cómo surge o cómo nos enfrentamos cuando estas situaciones pasan.
Y también nos dicen que pasan en situaciones de alto estrés, que nos sentimos amenazados y que nos sobrepasan y no sabemos cómo enfrentarnos o cómo accionar con nuestros mecanismos. O sea, es como un enfrentamiento que nos pasa, que nos surge de manera muchas veces que no estamos preparados y no estamos conscientes que eso nos va a pasar, ¿no? Es algo improvisto y que nos paraliza de cierta forma por N cantidad de aspectos, el miedo, un otro sentimiento extremo, nos sentimos incapaces de gestionarlo y eso es lo que causa como que el trauma se materialice. O sea, ese ser incapaz de poder manifestarlo, de poder sentirlo, es lo que en realidad nos lleva a decir que estamos pasando por un hecho traumático. También podemos decir que existen traumas puntuales por un hecho en concreto, como por ejemplo el hecho de un abuso sexual, o también existen traumas acumulativos, que esto puede ser por personas que viven con personas agresivas, alcohólicas, que por un periodo de tiempo sean víctimas de ese tipo de abuso y llega un punto en el que ya forma parte de un trauma y que no sepa cómo pasar, cómo lidiar de eso. Pero que ambos, tanto el puntual como el colectivo, son emociones que nos desbordan y son vivencias que pues nos hacen ser vulnerables y que empiezan a manifestar problemas. Problemas pues ya pueden ser físicos, mentales, entre otros. Sí, tal cual como comentaste, Ari, cuando atravesamos un trauma y estamos en esta situación de amenaza, todas las personas, nuestro cuerpo entra como que en un estado de supervivencia. Cada persona puede manifestarla diferente, pero hay 4 reacciones básicas que están integradas en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro. Esto lo explica muy bien la doctora que les comenté. La primera es pelear, que es como que la más instintiva, cuando estás irritado, agresivo, reaccionas a todo. La segunda es el huir, cuando estás completamente huyendo del peligro, te disocias físicamente o mentalmente, porque eso también es importante. Si no puedes huir de una habitación, te disocias mentalmente y eso suele pasar mucho en los abusos sexuales. Y bueno, finalmente evitas todo, total. También suele ser personas que evitan totalmente la confrontación. Eso también es una manera de huir ante el evento. Luego, la tercera reacción es el congelamiento. Te paralizas completamente, es cuando no sé tomar decisiones, tienes una parálisis emocional de que ni siquiera puedes manifestar o verbalizar lo que estás sintiendo. Y luego la cuarta reacción es el complacer, como que te vuelves muy complaciente para evitar cualquier tipo de situación, como que no pones límites, te ajustas radicalmente al sistema. Y me gustó mucho este ejemplo, esta reacción, porque está vinculado cuando los niños están en estos grupos de narcotraficantes que son obligados a matar o a robar o a estar en este tipo de obligados porque están violando su libertad y bueno, ellos se vuelven complacientes ante el sistema que les rodea porque tienen que hacerlo porque si no pierden la vida. Entonces esto es otro tipo de trauma que así es como reaccionan estas personas que están ante esta situación. Y bueno, me pareció súper importante porque como que al tener esta teoría de que cómo reacciona nuestro cuerpo, la verdad que es una información valiosísima porque es así. O sea, yo muchas veces cuando estás ante cierto evento y al saber qué es lo que te está pasando y poder identificarlo, yo creo que te ayuda muchísimo a sobrellevar la situación y el trauma que estás reviviendo o viviendo en ese momento.
Sobre todo porque, como comentamos hace un rato, es algo totalmente subjetivo que no necesariamente todas las personas que sufren algún tipo de trauma tienen que pasar por lo que hemos comentado, em, y que no encasilla qué tan pequeño o grande es. O sea, yo creo que muchas veces nos callamos que nos sentimos así por el hecho de que nosotros mismos nos juzgamos con que es muy pequeño o que es muy grande, y esa es una de las cosas que luego vamos a hablar, que nos es tan grande, nos sobrepasa, nos paraliza y no podemos verbalizarlo. Pero también pasa al contrario, que muchas veces pensamos que es muy pequeño porque, bueno, hay personas que están pasando por situaciones mayores y no le damos como que la suficiente importancia o el debido manejo de la situación, como es el hecho de pedir ayuda o ir a em, una persona encargada, un médico de la materia. Entonces yo creo que en ambas situaciones que pudiésemos estar viviendo o el que nos está escuchando, si por casualidad está pasando por alguna de estas dos facetas, em, empezar a entender, empezar a escucharte y saber que primero no estás solo, nos ha pasado. Yo creo que ahora mismo con la definición de trauma actual, todos pasamos por traumas y que cada vez va a ser como más ligero llevar ese peso hasta que decidimos soltarlo y empezar a vivir lo que nos pasó de manera responsable porque queremos algo mejor. Y bueno, yo creo que para eso estamos aquí un poco, para hacer este camino un poco más ligero y manifestar esto, ¿no? Que muchas veces se nos olvida o no sabemos que es algo más frecuente de lo que pensamos. Y bueno, para seguir, les queremos compartir algunos de los síntomas que hemos vivido. Yo, por ejemplo, me ha pasado el tema del insomnio o pesadillas, que repito inconscientemente un sueño varias veces o me cuesta dormir cuando me ha pasado este tipo de cosas. También suelo estar más irritada en circunstancias que normalmente pues sería algo cotidiano y normal. Me ha costado como que sobrellevar esa vida o mi ritmo habitual. Me siento como que más propensa a reaccionar de modo agresivo. Otra de las cosas que también me ha dado es el miedo paralizante, que es el ni siquiera poder, pues, decir me está pasando algo, simplemente me lo he quedado para mí por mucho tiempo. También porque me ha pasado que he vivido inconscientemente sin saberlo. Entonces, como que durante ese tiempo, pues capaz estaba manifestando consecuencias o mi cuerpo me lo estaba diciendo de alguna forma y yo la verdad no estaba consciente de eso. Entonces también he sufrido ese miedo paralizante. Y bueno, yo creo que esta es importante, el tema de sentir culpa y vergüenza luego de que has identificado el trauma. Por muy pequeño, por muy grande que sea, yo creo que es necesario también tomarnos ese espacio de sentirnos víctimas, vulnerables y que muchas veces incluso la vergüenza es con nosotros mismos. O sea, como que no te miras a un espejo y no te reconoces. O sea, dices, ¿qué es esto? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Te sientes enfadado y frustrado porque no sabes cómo manejarlo y está bien. O sea, está muy bien que lo pases, que lo sientas, porque creo que al manifestar síntomas, eres consciente de algo que te está pasando. Mientras que vivas ocultándolo o viviendo como que si nada está pasando, es algo como que vas cargándole más peso a algo que no te suma, todo lo contrario, nos resta. Y esa es una parte importante que me gustaría que fuésemos conscientes de eso, que a pesar de que es muy duro, a pesar de que son sentimientos que no quisiéramos sentir ni manifestar, ni muchas veces ni siquiera hablarlo.
nos está pasando por algo. O sea, creo que toda experiencia trae algún tipo de aprendizaje y nos hace crecer y luego de pasarlo, de vivirlo, de transitarlo, em, echas para atrás y dices, mira la persona que me he convertido gracias a. Por muy doloroso que sea, yo sé que hay cosas extremadamente crueles en este mundo terrenal que vivimos. Sin embargo, puedo decirles que nada es más fuerte que tú como individuo tienes toda la capacidad de salir de ahí victorioso, que nada más por el hecho de estar aquí ya eres vencedor y al hacernos responsables de eso, pues ya es un gran paso. Entonces, a pesar de todas estas síntomas que pueden ser bastante abrumadores y serios, y hay que de verdad tomarlo con el debido respeto. Aquí no venimos tampoco a decirles qué hacer, ni mucho menos, es simplemente contarles desde nuestra experiencia lo que hemos vivido, cómo nos ha pasado y darles como esta reflexión de, por muy grande que sea, no estás solo y luego nada es más grande que tú. Tú como ser lo eres todo. Totalmente. Es que es así, para uno sanar algo y sacar aprendizaje de ello, yo creo que el primer paso es identificarlos. Ujú. Y sentirte vulnerable, me gustó mucho eso que comentabas, porque a ver, yo tengo un trauma que para muchas personas, bueno, para el 99% de la población le parece algo súper tonto, que yo tengo un miedo hacia los perros porque tuve un episodio de pequeña donde un perro mordió a mi mamá, ni siquiera me mordió a mí, pero yo recuerdo toda esa escena como algo traumático. Hoy en día, a ver, tengo contacto con algunos perritos y tal, pero no significa que cuando se me acerca algún perro un poco más grande, un poco más intimidante, empiezo a sudar físicamente, me paralizo, empiezo a temblar y es algo que he venido trabajando porque es algo que se puede transformar y que, a ver, es mejor eh, transformarlo que vivir con eso por dentro y sufriendo, porque al final vas a sufrir más si no lo trabajas. Y yo creo que es eso, cuando también identificamos los activadores que nos recuerdan ese trauma y esa experiencia y todos esos síntomas que vivimos durante ese evento, es una manera mejor también para o evitarlos o enfrentarlos y finalmente sanarlos. Porque esos activadores, les comento que son los elementos que están a nuestro alrededor, que nuestro cerebro asocia con el trauma que vivimos. Se puede manifestar con un sonido, con un olor, con una palabra. Está súper interesante, por lo menos un ejemplo que esta doctora comentaba que imagínate que tu pareja te diga cállate, cállate, y de una manera así, es una palabra incluso, y tú tienes ese trauma de pequeño de que te recuerda como tu padre te decía eso desde la infancia. Entonces, bueno, eso ya al reconocer y al identificar que para ti eso es un activador, se lo manifiestas a la otra persona, y si no hay manera de evitar esa palabra, y más en la entonación que a ti te lleva a ese recuerdo, a ese episodio traumático de la infancia, es identificarlo para transformarlo y hacer terapia o con herramientas, transformar ese significado y esa palabra que para ti genera tanto estrés. O luego, si estás con una persona que es agresiva, por favor, déjenlo y que se merecen alguien. Claro, Todos merecemos, aparte. todos nos merecemos estar pues con una pareja amorosa y que no suceda este tipo de cosas. Ajá, siguiendo con el hilo de lo que estábamos hablando, que son los traumas. A mí también me pasó en algún punto
que un trauma puntual que me ocurría estando en Venezuela era el trauma al secuestro. Gracias a Dios, a mí no, ni a nadie de mi núcleo familiar, pero bueno, sí tuve experiencias bastante cercanas. Y una fue la mejor amiga de mi hermana, que estábamos en la misma discoteca, la misma noche, y saliendo de madrugada, pues nosotros vivíamos relativamente cerca, ella no tan cerca, se fue en un carro distinto y la secuestraron. Y ya el hecho de que haya sido repetido, como les comentaba antes, un hecho recurrente o sea, en mi vida, desató a mí un trauma que fue aislarme socialmente. O sea, no quería salir, no quería tener una vida cotidiana normal, ni siquiera quería ir a la universidad. O sea, me levantaba y decía, no, es que yo no quiero salir de mi casa, yo no quiero estar fuera, exponerme, lo que sea. Entonces es verdad que para cada Ok, para cada persona puede ser el detonante algo distinto y que es una alarma que, bueno, que cada quien la toma de diferente manera. Mi hermana siguió saliendo y rumbeando muchísimo y a pesar de lo cercano que estábamos a las situaciones que nos estaban pasando, pues no reaccionó de la misma manera. Y yo creo que eso también forma parte de lo que nos lleva a ser como seres únicos, auténticos que somos, que para cada persona un hecho puede ser lo opuesto para la otra persona. Entonces es como que tener esa compasión con nosotros mismos de si en algún momento llegas a pasar por algún tipo de evento que lo consideres traumático, por favor tómalo con la responsabilidad que es, pero también con la ligereza de que transítalo porque no vale la pena tampoco cargar con eso. Y otra de las cosas que también quisiéramos comentarles, hay un psicólogo que también me parece interesante lo que nos comentaba, que es acerca de las fases que pudiésemos estar pasando al estar en un evento traumático. Él se llama Jerónimo Palacios, ha ido a la Universidad de Cambridge y ha tenido pues múltiples ensayos, tiene libros y demás, o sea que pueden buscarlo. Y él empieza con la fase del inmovilismo y nos quiere decir que estamos en etapa de shock, no reconocemos, estamos estáticos, intentamos pues tener una vida normal, una rutina, como si nada estuviese pasando, ocultando todo lo que nos pasó y pues haciendo eso, como nada está pasando. La segunda que menciona es la parte de la reafirmación. Y es aquí es como cuando nos enteramos de la mala noticia. O sea, ya aquí ya estamos conscientes de lo que nos ha ocurrido. Y da pie a la siguiente fase que es la negociación. ¿Qué pasa en la negociación? Pues nuestro cerebro empieza a tratar de entender o procesar los hechos. No estamos del todo conscientes, es esa parte de duelo, no duelo, pueden venir pues emocionalidades opuestas, no sabes exactamente cómo manejar la situación y es cuando empieza la crisis. En esta crisis, generalmente suele ser como que la fase más larga, habitualmente es un estallido emocional, sientes como que impulsivamente, no sabes qué es lo que te está pasando. Y luego viene la explosión de emociones. Hay personas que empiezan a sentir tristeza y pasan una depresión. Hay personas que sienten un miedo paralizante, una cólera, una ira. Entonces, como que aquí ya identificas cuál es la emoción que desata ese trauma y empiezas a poder sobrellevar la situación. Sientes apatía, pues muchas veces queriendo estar solo, desconfías hasta de ti mismo, no sabes cómo lidiar con lo que te está pasando. Pero ya llega o sea, en esta etapa de la explosión emocional puedes identificar
cuál es la emoción predominante, qué es lo que te mueve para llegar a la reconstrucción, que es como la fase final, es como la que puede perdurar en el tiempo, dada por, bueno, terapias, herramientas. Hay personas que son autodidactas y pueden estudiar y poder ellos mismos salir de esto. O habemos personas que sí nos gusta el tema de contarlo, de manifestarlo, ya llega el punto en que lo podemos hacer. Verbalizamos lo que nos ha ocurrido, se nos da de forma más liberadora, o sea, como que nos sentimos mejor abriéndonos, expresándolo con alguien más. Y pues esto nos permite avanzar, que al fin y al cabo yo creo que al liberarnos, al sentirnos como que otra vez recuperamos el poder, dejamos el sufrimiento a un lado y nos hacemos responsables de lo que nos pasó. Estando en este momento de reconstrucción, yo creo que es eso, o sea, yo creo que vuelves a recuperar lo que por un tiempo le diste a la situación, incluso bueno, a la persona que te detonó esto. Muchas veces, y eso también lo estuvimos hablando hace un rato, Mariana y yo, es que muchas veces nosotros generamos trauma y ni siquiera nos enteramos de eso. Un ejemplo, no sé, estamos pequeños en el colegio y X le dijimos a una niñita y eres una gorda fea, porque ese día, qué sé yo, no sé, a veces los niños somos un poco crueles. Y se lo dijimos, y para ella fue un evento que la marcó su vida, probablemente capaz ni se acordará que fui yo. Esto es un ejemplo, no sé si lo hice. No, pero es un ejemplo típico que pasa y nos pasó a todos. Exacto, entonces como que eh, no es quedarte por siempre del lado de la víctima, es también tener la responsabilidad de cambiar y estar bien y saber que probablemente alguna vez también fuiste esa contraparte, porque bueno, somos seres duales que así como somos seres de luz y seres de bien, también tenemos ese lado oscuro de, bueno, de maldad y que probablemente en algún momento también produjimos un trauma a alguien. Eso es interesantísimo porque comparto tal cual lo que dices, que sin darnos cuenta, muchas veces, o bueno, alguna vez, nosotros hemos generado un trauma a otra persona. Y un ejemplo de eso básico es en el colegio, cuando éramos más niños, o incluso Incluso ya, ahora, sí. incluso ahora, siendo adultos. Mira, en el trabajo, si eres una persona un poco dura, no sabes cómo liderar o expresarte con tus compañeros y le dices algo fuerte de que, oye, mira, no sabes hacer esto, eres un inútil, puedes Dios mío. generar un trauma en la otra persona y siendo adultos, teniendo la edad que tengas. Por eso que es interesantísimo eso y que yo siento que lo bueno es que la sociedad está cambiando, estamos cambiando porque estamos evolucionando. Y anteriormente como que no se brindaban esos espacios para hablar, drenar, decirlo de manera natural porque nos daba vergüenza, porque asociábamos nada más que los traumas venían de eventos súper grandes, como los que hemos comentado anteriormente. Únicamente la guerra, únicamente un abuso sexual, y al darnos esa apertura de que somos vulnerables, si es para mí es traumático, lo es, y es válido sentirlo, transitarlo y transformarlo, sanarlo, es valiosísimo y eso nos da que todas las personas tengan la libertad y la naturalidad para verbalizar lo que están sintiendo. Y no quedarnos con eso que nos decían anteriormente, que no, aquí los trapitos sucios se quedan en casa. Porque eso es un dicho muy común de que aquí no se dice nada y dentro de la familia todo un secreto y las cosas no se hablan. Eso muchas veces en nuestra infancia y luego en la vida adulta queda marcado porque las cosas no se hablaron. Exacto, sí. Incluso muchas veces somos inconscientes, o sea, si tenemos a alguien en nuestro círculo pues con baja autoestima, que no tiene, está pasando por un mal momento y bueno,
por mala suerte decimos un detonante para esa persona y pues resulta que sin querer manifestamos o detonamos ese trauma que está viviendo y es triste, pero bueno, es algo que puede pasar y que así como no quiero minimizarlo, ¿no? Pero así como hay traumas que son verdaderamente fuertes, grandes y que no son necesarios ayuda de un especialista, ir al psiquiatra, ir al psicólogo, que también ya cada vez lo estamos viendo de una manera mucho más natural el hecho de ir a este tipo de médicos. Eh, también eso, o sea, sentirnos responsables y sentir la apertura de que, bueno, de que algunas veces estamos de la cara arriba y muchas veces estamos en la cara abajo. Y bueno, ya para finalizar, porque se nos están acabando las copas de vino, em, les queremos comentar las herramientas que hemos utilizado cada una para pues ir alivianando estos procesos traumáticos que hemos pasado cada una. Desde mi punto de vista les cuento que he probado la regresión, que es una herramienta la cual pues estando en un estado de total relajación, nos llevan al pasado, con lo cual podemos identificar cuál fue el detonante y pues sanarlo, por así decirlo. Luego también he experimentado la meditación con hipnosis, es una meditación profunda en la cual pues pueden llegar al subconsciente y ahí también pues trabajar, ver cosas que estén ocasionando emocionalmente disturbios, o sea, que no te sientas estable. Y luego el psicólogo. Este último, sinceramente, les tengo que confesar que no tuve la suerte de estar, pasé por varios, porque no tuve la suerte de tener uno bueno desde el principio. Sin embargo, estoy abierta a la posibilidad, creo que crecí en una familia pues que decían que si estudias psicología aún estás más loco del que vas. Y la verdad es que no, o sea, simplemente lo sigo intentando porque no creo en esa creencia y si tú por casualidad la tienes, te invito a que un día, así como vamos al dentista o nosotras al ginecólogo, ve, o sea, no es necesario ni siquiera estar pasando por un momento difícil, complicado, lo que sea. Puedes ir como a experimentar, a ver qué te puedes llevar de crecimiento, de aprendizaje y luego nos contarás qué tal te fue. Sí, para mí las herramientas que han sido clave un poco para trabajar mis traumas ha sido la terapia con psicólogos. Yo, por el contrario, mi familia ha sido, yo he ido desde los 15 años y eso, yo no tenía ningún problema súper grave, ni era una niña conflictiva durante el colegio, pero era como que un plus, algo, una herramienta adicional de que me ayudaba a hablar, a drenar, a contar lo que sentía en ese momento. Y la otra herramienta que a mí me encanta mucho, porque muchas veces vamos a una consulta y ni siquiera sabemos o no nos acordamos que tenemos ese trauma, y fue la constelación familiar. Se tiene que hacer eso con un especialista que estudie, que trabaje en esta práctica, pero es súper poderosa un poco para ir adentro de tus ancestros y de acuerdo a lo que el especialista te diga, se van a manifestar ciertas actitudes de que muchas veces tú te preguntas por qué yo soy así o por qué reacciono ante esto, y tiene que ver por esa generación que se va pasando de una generación a otra. Y bueno, y ya para terminar, yo los invito realmente a creer que los traumas se pueden transformar, que se pueden sanar con especialistas o herramientas que están a nuestra disposición. De verdad que soy fiel creyente que esto es algo que debemos hacer y es súper valioso, porque si no, los traumas te quitan la capacidad de disfrutar la vida. Los traumas son como unas gafas que te pones y así vas a ver, así vas a experimentar y vivir tu vida. Si no te las quitas, o al menos mejoramos el lente o la calidad de ese lente, vivirás una vida con una perspectiva desde el trauma.
Y yo creo Incluso la que puedes repetir, que es aún y peor. exactamente eso es súper importante. Incluso la puedes repetir y yo creo que eso, los traumas simplemente no nos ayudan a disfrutar y a vivir libres y realmente ser nosotros. Yo ya para culminar les diría que no somos responsables de lo que nos pudo haber ocurrido muchas veces, sin embargo, sí somos responsables de nuestra sanación, de volver a vivir la vida desde el punto en el que queremos y amarnos. Y yo creo que para esa apertura de amar libremente, también tenemos que amarnos desde este lado y ser sensibles con nosotros mismos, complacientes en el sentido de pues, aceptarlo, aceptar. Así que gracias una vez más por estar aquí, por escucharnos. Esto es todos los miércoles, así que nos vemos la siguiente semana.